Hola, muy buenas noches. Aquí desde la ciudad de Cali reportando con ustedes Daniel Polo Cortés para informarles a nuestra audiencia sobre los principales usos que tiene la epidemiología en la salud pública. Voy a hacer mención de algunos de ellos, como lo son los siguientes: lo que es la identificación de la historia natural en las enfermedades. 2. Descripción de la distribución de frecuencia y tendencia a enfermedades poblacionales. También se encuentra la evaluación del diseño y ejecución de programas y servicios en la salud. Y por último sería la evaluación de la eficacia y efectividad de la tecnología médica. No siendo más, esto es todo desde el oeste de la ciudad de Cali. Más información con mi compañera Cedeño. Adelante, en un momento regresamos. Buenas noches, compañero Daniel. Buenas noches, queridos televidentes. Seguimos acá ampliando el tema de la epidemiología. Ya el compañero nos abrió un poco el espectro referente a la epidemiología y sus campos de aplicación, pero también se hace importante reconocer que para iniciar una investigación epidemiológica es necesario recolectar información que va en pro de cumplir los objetivos que se tienen inicialmente. ¿Cómo se recolecta esta información? ¿Por medio de la experimentación o por medio de la observación directa de los grupos poblacionales? Raramente, raramente la epidemiología logra pues estudiar a toda su población en conjunto. Es por eso que se hace necesario diseñar métodos muestrales o métodos de medición que permitan inicialmente estudiar a la población en subgrupos y posterior a esto extrapolarizar el conocimiento pues que se adquirió al total de la población. Bueno, también es importante saber que los estudios epidemiológicos o las metodologías que se utilizan para estudiar los grupos poblacionales eh, o, o los individuos se clasifican según 4 criterios, que son según la finalidad del estudio o la intención al realizarlo. Se puede clasificar en el estudio analítico o en el estudio descriptivo. El segundo criterio es según la secuencia temporal, que puede ser longitudinal o transversal. El tercer criterio es según el control de la asignación de los factores de estudio, que puede ser experimental u observacional. Y por último, según el inicio del estudio, pues a la cronología de los hechos, que puede ser en retrospectiva o en prospectiva. También según la unidad de análisis, que puede ser individual o poblacional. Esa es pues como la clasificación a grosso modo de los estudios epidemiológicos. Los dejo con mi compañera Daniela Tobar, quien les estará ampliando más la información sobre el tema del día de hoy, la epidemiología. Desde Candelaria nos encontramos el día de hoy con el tema de la epidemiología. Los estudios de caso y controles son esos estudios epidemiológicos de tipo observacional, ya que no se realiza ninguna intervención, solo se observa la ocurrencia de los eventos. También son estudios epidemiológicos de tipo analítico, ya que permiten formular hipótesis para evaluar la asociación entre dos o más variables, teniendo un grupo contraste, el cual se le denomina control. Los estudios de caso y controles parte de la presencia de un evento donde se identifica a la persona con la presencia de este y se compara con las características semejantes, pero sin la presencia del mismo. Las personas con evento de interés se denominan casos y las personas que sirven como comparadores se denominan controles. Esos aspectos importantes para el control, para una buena selección, es escoger de la misma población de origen del caso y deben ser similares a estos. Al identificar los casos y controles se evalúa la presencia de la exposición en cada uno de los grupos. Recuerda que el estudio de casos y controles parte del efecto hacia la exposición. Por otro lado, también tenemos la epidemiología aleatorizada. Este ya es un estudio experimental en el cual se proporciona el máximo grado de evidencias para confirmar la relación existente de causa-efecto entre la exposición y el evento de estudio. Se distingue de los demás estudios y de los estudios observacionales, ya que aquí el investigador tiene como control la asignación de la exposición y porque se lleva a cabo mediante un proceso aleatorio. La unidad de análisis es el individuo, logrando altos índices de validez
En estos estudios es posible también minimizar la ocurrencia de sesgos mediante 3 procedimientos. Primero, de intervención-exposición. Segundo, los grupos de estudio. Y tercero, los procedimientos para la recolección de la información de la población del estudio. Desde Candelaria seguimos con mi compañero. Así es, Ricardo Jorge, y para dar una explicación mucho más breve a nuestra audiencia, un estudio de cohorte es un tipo de investigación observacional y analítica. Esto quiere decir prospectiva y retrospectiva. Un estudio donde se realiza una comparación de dos grupos de individuos y de esta manera se extrae una característica en común. Un ejemplo puede ser el año de nacimiento, y eso sería todo lo que es un estudio de cohorte. Quédese para más información, por favor. Buenas noches. Les hablo desde Palmira Valle. Aquí se habla mucho sobre las ventajas y desventajas que tiene para realizar un estudio cohorte. Entre una de las ventajas que se habla es sobre las altas tasas de participación y seguimiento. Una de sus desventajas es que no pueden ser representativas de la población por tener un estudio diferente. Por otro lado, se menciona también sobre los estudios transversales, el cual se define como una investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido. Y una de las ventajas que tiene este estudio es que puede investigar múltiples resultados a la vez. Todas las variables se recopilan en un solo momento, y pues una de sus desventajas es que no puede ser utilizada para la investigación basada en una línea de tiempo. Y es difícil encontrar personas que estén bajo las mismas variables exactas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en la emisión del mediodía. Buenas noches.